ceremonia de sustentación, donde tendremos la oportunidad de contar con la candidata a doctorado Sandra Milena Muñoz López, identificada con cédula de ciudadanía 24341672, y su manuscrito de tesis doctoral Lo público en las pensiones, agentes y discursos del capitalismo financiero en Colombia. El proceso ha sido acompañado por el profesor Juan Felipe Gutiérrez Flores, adscrito al Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Medellín, y de igual manera, en su calidad de codirector, ha participado el profesor Francisco Albeiro Acevedo, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional. En este momento también pues voy a presentar a los profesores que hacen su papel en calidad de jurados. Tenemos al doctor Oscar Rodríguez Salazar, que es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París 13 y es doctor en Movimientos Sociales de la Universidad de París 6. Es profesor actualmente titular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Participa también en calidad de jurado la doctora Durfari Yanive Velandia Naranjo, que es doctora en Economía del Colegio de México, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, y el doctor César Giraldo, doctor en Economía de la Universidad de París 13, profesor también del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Y estoy acompañándoles a ustedes en calidad de coordinador del protocolo, en mi calidad de director del área curricular de Ciencias Humanas y Económicas. Mi nombre es Renzo Ramírez Vaca, profesor adscrito al Departamento de Historia de la sede de Medellín. A continuación les voy a leer entonces el protocolo, el orden del día. En primer lugar, se hace la sustentación por parte del aspirante en aproximadamente 20 a 40 minutos. Luego viene la intervención de los jurados. Luego pasamos a las preguntas y discusión entre el aspirante y los jurados. Posteriormente se hace la evaluación y en este momento el director y los asistentes se retiran para permitir la libre deliberación. Y finalmente retomamos nuevamente la sala para hacer lectura del acta, digamos, de la decisión final por parte del jurado. Entonces, iniciando el acta, le pido por favor a Sandra, entonces, comenzar con su sustentación. Muy buenos días para todos y para la profesora. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya la presentación? Sí, se ve. Sí, Sandro, se ve. Bueno, para empezar, quisiera en primer lugar agradecer a los lectores de mi tesis, a la profesora también, por la generosidad en esas evaluaciones, mostrándome en detalle todos los horizontes en los que puedo hallar mejoras sustanciales al trabajo en términos teóricos y empíricos. Agradezco también a mis profesores que me acompañaron en todo este proceso, a los profesores Felipe Gutiérrez y Francisco Acevedo por esa paciencia de estos años, y también a la profesora Diana Luz Ceballos, quien fue mi primera directora de tesis. También agradezco a Colciencias por la financiación parcial de mis estudios y, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional. Y gracias a mis familiares y amigas y amigos que están aquí hoy acompañándome en este momento. Mi tesis parte de una pregunta personal sobre las posibilidades de construcción de lo público. Eso de lo público ha estado en mi vida desde mi formación de pregrado en Contaduría Pública y luego en mi maestría en Desarrollo Humano.
En esos procesos formativos me había inquietado, por un lado, la noción de lo público exclusivamente atada al Estado y también lo que consideraba como una escasa posibilidad de construir lo público en una época en que diversas narrativas la presentan como una época despolitizada y descolectivizada, a lo que se suma esa narrativa de una supuesta retirada del Estado. Así, la configuración del proyecto partió entonces de la intención de abordar la categoría de lo público, que ha sido ampliamente abordada en la filosofía política y en otras disciplinas, pero dadas las ocupaciones pues, de un doctorado en ciencias humanas y sociales, ese abordaje requirió de la ubicación de un referente empírico en la vida social que me permitiera discutir tanto la pertinencia temporal de esa categoría, así como que me mostrara los contenidos con que actualmente se designan a esta. Por ello llegué al mundo de la seguridad social y particularmente al mundo pensional. En el proceso de contextualización encontré que ese es un espacio en el que claramente interactúan esas estructuras que según la literatura seguían definiendo lo público, las del Estado y del mercado, y frente a las cuales hoy se hacen demandas sociales que exigen garantías de derechos, lo mismo que se exige también un papel catalizador por parte de alguien, del Estado generalmente. Aunque resultaba pertinente antes, ahora no es precisa esa asimilación de lo público solamente con Estado o únicamente con los colectivos sociales organizados. Esas clásicas definiciones que ubicaban lo público como lo colectivo, lo manifiesto, lo abierto, y lo privado como lo contrario, como lo individual, lo secreto y lo cerrado, pues no coinciden históricamente, no lo han hecho y no son precisas para definir las categorías en la categoría de lo público en el presente. El caso es que en el presente esa definición de lo público no se agota en el Estado como tampoco en las instancias sociales que se le oponen, sino que es un espacio social en el que confluyen personas junto a Estado y mercado. Si bien en la literatura se insinúan esas relaciones entre estas instancias para definir lo público, en la tesis también ese es un punto de llegada, la comprensión de lo público como un espacio de mediación entre estas instancias. Y esas dos estructuras del Estado y del mercado no diferencian radicalmente ahora sus actuaciones y sus intereses, sino que se producen varias situaciones en las que convergen. Por ejemplo, la delegación contractual de funciones que antes eran estatales o el favorecimiento de intereses particulares por parte del Estado, o el hecho de que en el mercado se identifiquen y resuelvan tanto necesidades particulares como proyectos colectivos. Y un ejemplo de ello pues lo constituye la seguridad social. En la tesis interesó entonces construir una narrativa de las pensiones en Colombia como un asunto público que complementara los diagnósticos comunes en la literatura sobre el mundo pensional referidos especialmente a los aspectos económico-financieros. Y se postula como tesis central que las pensiones constituyen un tema de interés público no solo por el impacto económico en las finanzas del Estado y en el sistema financiero, sino también por la forma en que inciden en la vida de muchas personas, el público de los afiliados, el público de los pensionados, sus familias. Con base en este contexto rápido del problema y también como resultado de la revisión de literatura, resalto como novedosa la intencionalidad de esta tesis de construir un relato distinto sobre las pensiones. Ello para contribuir a la comprensión de lo social y lo político que hay en el fondo de ese sistema, al que en la superficie o en apariencia se lo identifica solamente como una gran suma de dinero, como si no existieran ahí relaciones humanas y sociales subyacentes. La tesis plantea que las pensiones son un asunto público por varias razones. Una, porque sigue tratándose como un problema social en el que debe haber intervención estatal. También porque despierta interés en varios colectivos, en distintos públicos cuyas vidas se ven afectadas, bien sea como opción de sobrevivencia o como opción de inversión en la actualidad. También porque el mundo de la seguridad social y concretamente en pensiones opera como una arena pública en la que múltiples públicos pugnan por satisfacer de mejor manera su interés, que es variado. De hecho, también tiene un contenido social y político el mundo pensional en la medida en que satisface necesidades de sobrevivencia de las personas y ese bienestar que proveen las pensiones depende de criterios sociales de clasificación, como la edad, como el éxito en la integración laboral, como el nivel salarial. De ahí que las pensiones no deban considerarse un asunto particular entre cada afiliado y su administradora de fondos pensionales, sino que es un sistema de protección social que media entre distintos públicos o distintas esferas, la económica y la política y la social. Para comprender la configuración de lo pensional como problema público en una perspectiva construccionista como la rastreada en la tesis, es necesario acudir a las experiencias de las personas, tanto como a las racionalidades de la institucionalidad pensional. Esa configuración de
del problema como problema público pasa por procesos políticos, como el de problematización, que se refiere a la identificación y caracterización del problema. También el proceso de publicización, que es la discusión sobre las situaciones objetivas del problema y la determinación de los públicos que resultan afectados por este. En esos procesos se observan condiciones objetivas y también condiciones subjetivas de la vida de los agentes sociales involucrados en este tema pensional, y esas condiciones están presentes tanto en las prácticas como en las representaciones de las personas y las racionalidades institucionales. De ahí que se consultaran distintas fuentes en función de las pretensiones empíricas del estudio, estas referidas a la caracterización del sistema pensional, a la relación de ese sistema pensional y sus transformaciones con la propia transformación del Estado y del mercado en el siglo XX, y la de construir esa narrativa sobre el sentido de lo pensional para diferentes agentes sociales. Entonces, para cumplir estas tres pretensiones, utilizaron fuentes documentales y fuentes orales o personales provenientes del Estado, de los gremios y de personas con distintos roles en el sistema. Esas fuentes documentales fueron básicamente normas, documentos técnicos y prensa, que fue la fuente más voluminosa de la tesis, mientras que las fuentes orales fueron las narrativas construidas con base en entrevistas. Para estas fuentes orales se realizaron formalmente 13 entrevistas semiestructuradas y múltiples diálogos informales que contribuyeron a construir la analítica de la tesis. Esas entrevistas fueron 5 a trabajadores cotizantes, 5 a pensionados, 2 entrevistas a personas retiradas del trabajo que no lograron pensión y una entrevista a un actual trabajador que no cotiza. Más allá del análisis hermenéutico utilizado para todas las fuentes documentales y las narrativas personales, y sin detallar en todo el proceder metodológico, quisiera precisar en el análisis de la información de prensa, que como dije es la más voluminosa del trabajo. Para ello se hizo un análisis en 2 niveles. Uno fue un análisis de contenido con apoyo en técnicas computacionales de procesamiento de texto a partir del lenguaje de programación Python. En ello conté con el apoyo de un experto en ciencias computacionales. Ese primer análisis de carácter sintagmático, como se detalla en la tesis, se utilizó para identificar las palabras que se usan con mayor frecuencia de manera simultánea en las mismas regiones de los textos. El segundo, que es de carácter más hermenéutico, partió del resultado descriptivo del análisis de contenido y de la codificación manual de la información, y con base en esto se construyeron pues unas pistas analíticas e interpretativas que paso a detallar. En términos de lo descriptivo, resaltan palabras que aluden a los agentes del sistema, como los fondos de pensiones, los trabajadores, los afiliados, los pensionados, empresas, gobierno. Se habla más de gobierno que de Estado, aunque aparecen otros actores estatales con menos representatividad si ellos se juzgan en función de su aparición en la prensa. Colpensiones, antes también el Instituto de Seguros Sociales, el Congreso, la Corte Constitucional, que ha tenido un papel central. Resalta también la ausencia del concepto de solidaridad, así como del concepto de sostenibilidad o insostenibilidad financiera en relación con solidaridad. En todo caso, la sostenibilidad sí es una preocupación visible en la prensa, especialmente en los periodos previos a las reformas, se discute bastante. La dimensión de la solidaridad en relación con lo pensional que más se aborda en la información rastreada es la solidaridad entre estratos salariales. Es decir, esa transferencia solidaria de beneficios de las personas de más ingresos a los de menos o de más aportes a los de menos aportes por la vía del Fondo de Solidaridad Pensional y la tasa de reemplazo. No ocurre lo mismo con la solidaridad intergeneracional. De hecho, poco se habla de las relaciones entre pensionados y afiliados, aunque se diga que con los aportes actuales se paga la pensión de la actual masa pensionada. Ello contrasta con la revisión de literatura previa, pues el tema de sostenibilidad financiera, que es la preocupación central de los estudios económico-financieros, como el de solidaridad, que es un principio del sistema y que se debate en las publicaciones académicas más de carácter sociológico y político. Estos dos y cobertura y la relación entre ellos, pues son los temas que contribuirían a comprender mejor las pensiones como un problema de interés público. También en términos de lo descriptivo hay que decir que las voces institucionales que más aparecen en la prensa distintas a las de los actores estatales son las de los gremios financieros, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y Asofondos, lo que se corresponde con ese marcado perfil financiero de lo pensional que se resalta en la prensa, ese perfil que también se ve en la institucionalidad. Ello puede ser visible en el hecho de que las pensiones pertenezcan al sector financiero y que sean vigiladas incluso por entidades del sector financiero. Ese perfil financiero obedece no solo a lo que acabo de nombrar, sino también
a que se hable con tanta frecuencia del crecimiento de los fondos en manos de las administradoras de fondos pensionales, que se hable también con tanta frecuencia del crecimiento de los rendimientos en las cuentas individuales o al crecimiento de ese déficit fiscal que se promociona como bomba pensional. Obedece a ello y también a que se le postula como un asunto o un problema que pareciera resolverse con dinero y ya, sin transformaciones sociales de fondo. Además, la información que más se publica, tanto en la prensa como en los documentos técnicos de las agencias estatales, tiene un marcado perfil especializado para lectores expertos, que son quienes toman decisiones sobre qué hacer con esos dineros en el ámbito de la inversión. En síntesis, en la prensa no se le habla a los afiliados, no se les habla a los pensionados o a los ciudadanos en general que pueden ser cotizantes del sistema, sino que el discurso se dirige con mayor intensidad para un usuario inversionista o un funcionario de política pública. Es decir, la prensa aborda el tema pensional como un sistema de cosas en el que circula dinero y en el que participan casi que exclusivamente agentes institucionales. Partiendo de esta descripción, es posible inferir lo siguiente en relación con las voces más visibilizadas en la prensa. Primero, una relación fuerte entre el gobierno y el mundo pensional, especialmente en esas dinámicas de cambio a través de las reformas, y es que en la agenda pública se posiciona más el tema pensional en los tiempos previos y posteriores a las reformas pensionales. De esto se destaca que se hable de gobierno como agente principal de la protección social y no tanto de Estado. En otras palabras, cuando en la prensa se discuten los posibles o las pasadas reformas pensionales, se las aborda como iniciativas o como responsabilidades o como proyectos de los gobiernos y no de los estados. Segundo, la cobertura y la sostenibilidad financiera son los más debatidos en la prensa, como grandes fisuras del sistema pensional, lo cual es coherente con los problemas identificados en el estado del arte, pero problemas que se refieren especialmente al régimen de capitalización, al régimen de prima media y no tanto al régimen de capitalización individual. Particularmente este asunto de la sostenibilidad financiera se publicita como la causa principal del déficit fiscal y es un argumento muy utilizado por los detractores del régimen de prima media, bien sean que sean incluso estatales o gremiales. Tercero, hay relaciones entre el régimen de capitalización y el ahorro, sobre lo que se argumenta que en este sistema se obtienen claramente las recompensas por la capacidad individual de ahorrar y que ello es una materialización de la libertad individual de decidir qué hacer con la propiedad privada, como se le entiende al ahorro pensional. De hecho, pues el ahorro es un componente central de la racionalidad financierizada, dada la necesidad de recursos líquidos para el sistema financiero, y también como ahorro para las personas y los individuos para que puedan invertir en su salud, su educación, la protección de sus integrantes. Cuarto, una escasa relación entre el principio de solidaridad y los problemas gruesos del sistema de seguridad social en pensiones. La solidaridad del sistema no se problematiza incluso, sino que se da por sentado que el sistema se soporta en una lógica de solidaridad, especialmente dado por el Fondo de Solidaridad para la Garantía de Pensión Mínima. Y quinto, se habla del sistema en la mayoría de los casos sin hablar de la gente, como si las personas y las relaciones se agotaran en esas cifras. Y cuando se habla de la gente, se habla especialmente del afiliado pobre y el pensionado pobre. Un pensionado que es pobre y además improductivo ya, que no le aporta a la economía, sino que le resta. Esa postulación de los ancianos pobres como el público interesado en el mundo pensional los enfrenta a ellos, a los ancianos pobres, al mercado, a los actores del mercado financiero en una competencia pues desequilibrada, porque mientras el mercado financiero es escuchado a través de los agentes gremiales como ANIF, como Asofondos, como la ANDI y de grupos de opinión como FEDesarrollo que tienen voces ampliamente difundidas en los medios masivos y que logran un eco importante en el Estado. Mientras eso pasa, a los pensionados, los afiliados y las personas no integradas en el sistema no se los visibiliza. No son indagados en los medios de comunicación en ningún caso y apenas pues dijéramos que hacen parte de las cifras. También en esta lógica más interpretativa entre los asuntos relevantes salidos de la analítica se resalta el tema de solidaridad, no solo como un principio formal del sistema, sino como un concepto político central de la seguridad social. La solidaridad se supone como uno de los principios o racionalidades estructuradoras del sistema pensional y en la prensa el contenido de esa solidaridad se confina a la solidaridad financiera. Sin embargo, también la solidaridad del sistema puede evidenciarse en la relación entre los pensionados y los afiliados, pues los pensionados reciben sus prestaciones cada mes gracias a las cotizaciones que los afiliados realizan. Esta es una materialización de la solidaridad intergeneracional, una generación mayor que recibe pensión por la vinculación laboral de una generación menor,
cuyo éxito en la vinculación laboral también depende en alguna medida de los esfuerzos de la generación anterior. También se encontraron representaciones diferentes de la seguridad social en pensiones para las distintas partes. Para algunos, especialmente instancias estatales, la seguridad social en pensiones es una política laboral que contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo. Para los gremios es un impuesto que incrementa el costo de la fuerza laboral, ello muy en sintonía con la corriente neoclásica de la economía. Para la teoría social es tanto un mecanismo de redistribución como un campo de mediaciones de lo económico, lo social, lo político. Para las personas entrevistadas, la seguridad social en pensiones es una cosa distinta dependiendo de su capacidad de aporte y por tanto su expectativa de pensión. Para algunos, la pensión es un ahorro como propiedad privada, para otros es un impuesto que no debería existir, para otros es la única esperanza de bienestar en la vejez, especialmente para aquellos que tienen menores ingresos, y para otros, los que ni siquiera alcanzaron a cotizar al sistema de pensiones, es un tema del que se habla en las noticias, del que nada tiene que ver con sus vidas. En síntesis, para el Estado y los gremios, de las pensiones es un problema financiero del que ellos deben ocuparse con distintos roles, el de regulador en el caso del Estado y el de administradores en el caso de los gremios económicos. Mientras que para las personas entrevistadas en la tesis, la pensión es o un logro individual o una carencia causada también por un desempeño individual en el mercado de trabajo. Para la discusión de estos resultados de la analítica de la información en diálogo con mi unidad de análisis, que es la de lo público, se revisaron estas corrientes de pensamiento cuyas proveniencias disciplinares son diversas, pues hay miradas desde la filosofía política, la economía política, el feminismo, la sociología, miradas que van de lo normativo a lo positivista y que se diferencian además por los énfasis distintos que en estas miradas se hacen sobre los roles y representaciones del Estado, sobre el mercado y las condiciones objetivas que viven las personas en relación con lo público. Resalto el diálogo de estas fuentes historiográficas del concepto de lo público en relación con mi unidad de análisis, aprendizajes en el sentido analítico y también interpretativo. Primero, diría que los debates académicos sobre lo público han estado especialmente delineados por una perspectiva normativa o idealista, particularmente las corrientes deliberativas, de modo que lo público remite a una categoría y no tanto a una dimensión práctica de la vida de las personas como lo deja ver la información empírica en pensiones. En todo caso, sí hay en lo pensional unas condiciones objetivas desde las que emergen consideraciones y puntos de partida de lo público. El déficit fiscal o bomba pensional como la publicitan, el incremento de masas patrimoniales para inversión o las bajas mesadas pensionales que reciben las personas, el número de personas tan amplio que no tienen pensión, esas son dimensiones visibles para nosotros. Entre estas, el déficit fiscal y la baja cobertura son las condiciones más replicadas por los gremios económicos, son los temas que les interesa posicionar del tema pensional en el ámbito de la opinión pública. Esas son las representaciones que los grupos sociales más escuchados alimentan sobre las pensiones, en una perspectiva pragmática de lo público, como lo plantearían Gusfield y Cefay. También resalto que el Estado, de acuerdo con la analítica, es uno de los actores que más visibilidad tienen en el debate público sobre lo pensional, tanto como los gremios económicos, y que hay casi nula visibilidad de las personas, aunque ellas sean un colectivo en el caso de los pensionados y de los afiliados. A pesar de que varias dimensiones de las pensiones están en la esfera del mercado, el Estado colombiano sigue teniendo un papel constituyente de lo público en este escenario, no solo porque las propias instancias estatales sigan remitiendo a responsabilidades estatales en lo pensional, sino también porque los agentes del mercado reconocen y exigen incluso roles estatales en el mercado de las pensiones. También se confirma lo que la literatura muestra sobre la relación de lo público y lo privado, pues esta relación es ahora una relación con muchas zonas grises. El mundo pensional muestra que hay intereses del mercado que operan como racionalidad en el Estado, pero también que hay racionalidades y actuaciones del Estado que operan en el mercado y en la esfera de lo social. En esa lectura que se hace en la tesis, esa relación público-privado puede entenderse desde la óptica de la gobernanza, como una práctica de gubernamentalidad en esta perspectiva postestructuralista. Pues después de los procesos de privatización que se adelantan desde los 90, se pensaba que el Estado desaparecería del campo de la seguridad social y de las pensiones en particular, pero lo que es claro ahora es que el Estado y los agentes privados conviven con base en acuerdos más que en pugnas en el mundo de las pensiones.
También que lo público sigue siendo moderno, de acuerdo con lo que dije antes, en buena medida porque sigue constituyéndose sustancialmente con base en racionalidades estatales. Pero ahora, más que contradictoria, es una relación contemporánea esa entre el Estado y el mercado. En el mundo pensional, Estado y mercado se necesitan y de hecho se contribuyen. Como decía, lo público sigue teniendo un enorme contenido estatal y sobre ello puede decirse que en el mundo pensional han sido recurrente definir las pensiones como un asunto de responsabilidad estatal por varias razones. Primero, porque el Estado es el que garantiza prestaciones económicas para la sobrevivencia cuando no se tienen ingresos y no se aportó lo suficiente siempre que se haya aportado alguna cantidad para alguna vinculación laboral. También porque sigue siendo el Estado el que administra un componente significativo de lo pensional, que es el régimen de prima media, porque es el llamado a regular el mundo pensional con su capacidad práctica y simbólica para imponer la normatividad y porque actúa el Estado como una de las dos grandes voces expertas que se pronuncian al respecto. Estos roles que enuncio le dan razones al Estado para su propia existencia en el marco de la seguridad social. También en esta vía de lo público no estatal resaltaría el papel de los públicos expertos, las voces técnicas en finanzas particularmente, que provienen tanto del Estado como de los gremios. Esas son las voces que se suponen autorizadas para hablar del tema pensional en el ámbito de la opinión pública. Lo que en el caso de las pensiones muestra la capacidad de los discursos expertos para consolidar en la opinión pública un asunto social como un problema público. En este caso opera el discurso experto como un agente del discurso oficial, como podría decirse con base en Bourdieu. Por lo dicho hasta aquí, puede inferirse que el Estado es una racionalidad estable, una racionalidad desde la que se estructuran las instituciones, se piensan los problemas, se desarrollan las acciones para resolverlos, y en definitiva una racionalidad que incluso comparte y utiliza la racionalidad del mercado y sus prácticas para justificarse a sí mismo, particularmente la práctica de la precarización. De ahí la simbiosis en esa representación, esa simbiosis, esa relación estrecha entre mercado y Estado que ha sido leída por muchos analistas como una captura del Estado por parte del mercado. Atado a esto que acabo de decir, hay que decir que lo público no es solo un resultado de la relación entre Estado, mercado y personas, sino que es también un conjunto estructurado de ideas, de racionalidades, de motivaciones sociales con base en la cual la sociedad misma se organiza. Por ello puede entenderse que lo público estatal opere como una institución, debido a que es una forma de relación social que se ha estabilizado en el tiempo y que en el presente hace parte estructural y estructurante de la vida. Una racionalidad y una esfera que ha sido estructurada en este siglo XX y lo que va del XXI por la transformación del Estado y por las propias transiciones del orden mercantil o del mercado, y es además estructurante porque incide en las representaciones que tenemos sobre el rol del Estado, incide también en las prácticas de las personas, del mercado y de los propios agentes estatales. Prácticas de las personas como el hecho de esperar siempre a que el Estado sea el que responda cuando no se tiene nada, o prácticas del mercado también como dejarle al Estado la tarea de responder por los que no son capaces de competir en el mercado. En este mundo pensional, esa racionalidad estructurante de lo público lo componen tres tipos de ideas. Ideas sobre quiénes representan lo público, cómo se distribuyen los beneficios y quién es el sujeto que participa en lo público. En relación con lo primero, quienes representan lo público, en el mundo pensional es visible la idea de que el Estado permanece como origen y como receptor de los intereses públicos. De hecho, los gremios no pactan con las personas, pactan con los agentes estatales y a las personas solo se les transmite el resultado de esos acuerdos con el Estado. Sobre el segundo componente de la distribución de beneficios, puede decirse que la administración estatal de las pensiones ha sido importante particularmente para dos grupos, para los que no alcanzaron la cotización completa para recibir pensión y para las personas que tienen pensiones de privilegio, que en todo caso han estado en el marco de la ley. De modo que en el mundo pensional el Estado es reclamado desde los extremos de la estructura social. En todo caso, hay que decir que las pensiones en niveles precarios siguen siendo una de las formas con las que el Estado en Colombia se hace necesario, uno de los pilares de su existencia. Y tercero, en el campo pensional se construyen ideas sobre dos sujetos que configuran o que interesan en el público, que ya he mencionado, por un lado el anciano pobre y por el otro lado el sujeto ahorrador. Estas no son imágenes excluyentes, son más bien funcionales. La idea de anciano pobre es consistente con la apuesta por una seguridad social asistencialista y precarizadora, y la segunda, con el discurso de libertad individual, está el sujeto ahorrador, de un sujeto que se hace cargo de sí mismo y que al hacerlo le aporta capital
al sistema financiero, ese ciudadano ejemplar que por haber ahorrado se hace merecedor de la protección del Estado y del mercado, o del mercado. Por esto puede decirse que el Estado representa lo que al mercado no le interesa y ello le resulta funcional para justificarse a sí mismo. También hay un contenido no estatal en lo público pensional, si se considera lo público de las pensiones en una perspectiva pragmática, pues las pensiones tienen efectos en amplios grupos de personas directamente implicadas en el sistema. Esos públicos que no necesariamente compiten por el poder simbólico y material del Estado en Colombia y que se definen incluso por fuera del Estado, los trabajadores, los pensionados, las familias y el mercado financiero. Los trabajadores cuyos salarios se descuentan mensualmente una porción para el sistema pensional y se hace de manera obligatoria, bien sea a cualquiera de los dos regímenes que aporte. Los pensionados que reciben las prestaciones económicas para resolver la sobrevivencia y que tendrán que depender menos de la solidaridad familiar o incluso del Estado. Las familias que pueden disfrutar más de los beneficios y de las prestaciones económicas familiares y tendrían menos carga de la protección de uno de sus integrantes. Y finalmente, pues el mercado financiero que hoy es receptor e inversor de esos recursos. En la perspectiva de los tres primeros, de los trabajadores pensionados y las familias, la pensión significa independencia frente a sus miembros y frente a las redes familiares y el Estado colombiano. Ahí lo público hace referencia a una promesa de autonomía, de individualización convertida en la meta de todos, pretendiendo así un público. Lo público como una agregación de expectativas individuales, individuos que en soledad pueden aspirar a los beneficios aunque ellos sean mínimos. Lo que se materializa, por ejemplo, en la devolución de los saldos ahorrados para quienes no alcanzaron niveles suficientes para la pensión. Bueno, de acuerdo con el recorrido realizado en la tesis, quiero resaltar las siguientes conclusiones. Primero, a pesar del marcado perfil financiero y de esa racionalidad individualista, las pensiones tienen un carácter público dado por varias condiciones. Uno, pues porque es el soporte económico, a veces el único para amplios grupos de personas. Dos, porque mantiene la participación estatal que no solo obedece a mandatos del mercado, sino que es el Estado también quien traza tales mandatos desde una posición que no lo pareciera. Tres, porque está estructurado en ideas de solidaridad en la financiación, esa que es la más visibilizada, pero también solidaridad intergeneracional. Y cuatro, porque el sistema pensional incorpora las lógicas de los sistemas sociales que lo abarcan y los resultados son los que esas lógicas permiten. Por eso actualmente no puede escapar lo pensional a la racionalidad financierizada que está presente en la vida económica y social. Con las pensiones se gobierna a los otros, como puede comprenderse con la crítica postestructuralista al neoliberalismo rastreada en la tesis. Un gobierno que premia y castiga por el éxito individual en el mercado de trabajo. Una forma de gobierno que hace ver lo precario como lo único posible, que hace aceptar que es mejor lo mínimo frente a la nada. En una vía similar también se rescato la idea de que el sistema pensional muestra que la entronización de lo individual no compite con la permanencia de lo público, por lo menos del componente público estatal. Si bien se alude a un asunto que remite a lo colectivo, lo público en el sistema pensional no remite a un nosotros. Más bien lo público opera como un discurso útil desde diferentes intencionalidades, especialmente la de incrementar los aportes para aumentar las masas patrimoniales y su impacto en el mercado financiero, lo que beneficia pues directamente a los captadores de los recursos, entre los que está el Estado. También concluyo que la solidaridad no hace parte de las representaciones que tienen las personas sobre el carácter público de lo pensional, apenas es una idea que aparece en las expectativas ante la precariedad. Y entre las condiciones objetivas del problema pensional se resalta la solidaridad financiera y de la cobertura, y se enfatiza en la cobertura para la cotización especialmente, y mucho menos en la cobertura de los pensionados. Entonces, la solidaridad en relación con cobertura se relaciona básicamente o se hace énfasis con ella para la captación de los recursos. También que lo público supera al Estado y al mercado. Tanto los agentes como los contenidos de lo público son historizados, son contextuales. De ahí que lo público han sido las personas, las cosas que a ellas les interesa, que dicen, los lugares en las que se pronuncian, las razones por las que las personas hacen cosas o los asuntos por las que opinan. También que el Estado no es un perdedor en su relación con los agentes del mercado. El Estado ha ido transformando el propio mercado. Incluso el mercado en el mundo pensional por lo menos opta por un bajo perfil para que no sea evidente
que sigue siendo la perspectiva de las perspectivas, como podría decirse con base en Bourdieu. Ese sistema de recompensas que constituye las pensiones atadas al mercado laboral hace hoy que quienes reciben protección del Estado no sean necesariamente quienes están desprotegidos, sino quienes son merecedores en tanto hayan sido ahorradores. Es decir, en lo pensional recibe protección del Estado quien se haya portado bien en el mercado. Y finalmente el mercado pensional necesita del Estado en un rol de neutralizador de la inseguridad social, como lo diría Robert Castell, para quienes no logran hacerlo solos en el mundo de la competencia en el mercado. Lo público estatal en las pensiones le dan al Estado mismo una razón de existencia. En últimas, la precariedad le da al Estado razones para existir en esta sociedad actual, y esa precariedad es un contenido actual de lo público. Bueno, con esto cierro la presentación. Muchas gracias. A usted, Sandra, muchas gracias. Entonces, pasamos al tercer momento de la sustentación, que es la intervención de los jurados. Se sugiere que cada jurado tenga aproximadamente de 10 a 20 minutos para exponer y, bueno, establecer las preguntas. Iniciamos con el doctor Oscar Rodríguez Salazar. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este evento y obviamente por haber leído interesante tesis de Sandra. Voy a seguir de cerca el concepto enviado y tal vez en las respuestas y el debate que se establezca acá, Sandra me podría responder algunas de las preguntas que yo consigné en mi concepto, lo cual pues no vi que haya hecho ningún tipo de referencia en la presentación oral. En el concepto que envié, señalaba que la premisa central de la que parte esta tesis es el mundo pensional y que lo que corresponde a la reflexión sobre lo público me pareció bien sustentada y una bibliografía pertinente para desarrollar este componente. No es lo mismo cuando se mete con el problema del aseguramiento pensional. Ahí hay grandes olvidos de carácter teórico y quiero insistir sobre lo siguiente. Es decir, cuando yo participo o asesoro tesis en términos de economía o historia, siempre espero que el estudiante pueda desarrollar un programa de investigación. En el tema de protección social hay varios programas de investigación. Y esos programas de investigación, pues uno los puede dividir en dos grandes campos. El programa de investigación de la ortodoxia económica y de aquellas corrientes en ciencia política o incluso en la historia que transportan los métodos del individualismo metodológico para el análisis de lo social. Y el otro gran campo sería el componente de la heterodoxia. En la perspectiva de la heterodoxia, realmente hay un buen desarrollo de los sistemas, del tema de protección social y en particular del tema de pensiones. Por ejemplo, los trabajos de Bruno Terets o la Escuela Francesa de la Regulación sobre variedades de capitalismo o el trabajo de este primer economista que considera los sistemas de protección social como sistemas de mediaciones. Creo que una lectura de esa literatura le hubiera sido muy útil a la autora para enriquecer su proyecto de investigación. En el concepto, pues, hago mención a los capítulos en los cuales está dividida la tesis, hago referencia a la literatura que se utiliza para lo público y acá haré referencia a la manera como se aborda el tema pensional. Por ejemplo, la obra de Hernando Torres, tesis doctoral en Derecho del Externado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ha sido bastante amplia
en temas del componente jurídico que tiene el sistema pensional. Por ejemplo, una primera publicación del profe Hernando, Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Jurisprudencia, publicada en el 2002, o su reciente tesis doctoral, no fue consultada dentro de este trabajo. Pero no solamente porque no haya sido consultada, sino porque el componente jurídico, en términos de pronunciamientos de la Corte, pronunciamientos del Consejo de Estado, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, han hecho un poquito más democrático, más equitativo el sistema pensional frente a la tecnocracia que se mueve en esa corriente de manejo social de riesgo, más tarde en promoción social. El conocimiento de ese componente jurídico me parece fundamental para cualquier tipo de análisis que gire en torno a lo pensional. Podría plantear otro tipo de consideraciones, pero quiero insistir en lo siguiente, de cómo la ausencia de cierto tipo de trabajos presenta limitaciones en la tesis doctoral. Una de las maneras como hemos venido analizando el tema de la jubilación parte del concepto de deuda de vida. Este concepto de deuda de vida, que es un componente central para la Escuela Francesa de la Regulación, ha sido extendido al análisis de la moneda, pero también ha sido extendido a los sistemas de protección social. Esa deuda de vida, que es parte de la filosofía política o deuda primordial, como algunos otros autores lo denominan, reivindica el concepto de solidaridad que tienen los regímenes de protección social y en particular en el caso de las pensiones. Otro elemento que no se tuvo en cuenta y que hubiera sido de gran utilidad, y yo hubiera esperado cualquier tipo de respuesta a estos comentarios en la exposición oral que hizo Sandra, es el tema de variedades de capitalismo. En particular, la obra de Ilan Bisberg, cuya reflexión gira en torno a Brasil, México y Argentina, y en el caso colombiano, pues ya tenemos el trabajo de Gabriel Misas, en términos de mirar a partir no solo de la trayectoria histórica, sino también a partir de este proceso de mediaciones entre el orden económico, el orden político y el orden doméstico, la manera como se construye diferentemente en cada uno de los países mencionados los sistemas de protección social en tipos de acuerdo entre los sectores burgueses, el gran capital, el Estado y el discurso tecnocrático. Yo creo que ahí hubiera sido interesante haber leído este tipo de trabajo. El otro punto que señalo en mi concepto es acerca de los debates sobre el estado de bienestar, donde algunos autores plantean que esta forma de organización política fue construido en América Latina. Los trabajos de Pierre Rosanvallon, Alain Lipietz o el mismo Bruno Lottier han formulado que en este continente no fue posible la construcción de esta forma de organización política, en tanto no se dieron las condiciones estructurales que se presentaron en Europa después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, para construcción de esta forma de estatal. Otro punto importante, yo noté en la tesis una gran ausencia. Cuando uno estudia esta temática, el problema pensional, hay un documento que inevitablemente se tiene que controvertir, y es el documento del Banco Mundial, Envejecimiento sin Crisis, en el cual se pretende generalizar la privatización del sistema pensional para todos los países capitalistas. Este documento
fue objetado y fue polemizado con un artículo que publicó Orsart y Stiglitz en el año 99 con el título 10 mitos sobre el sistema de seguridad social, en donde se encuentran las grandes falencias de esta propuesta. El otro aspecto donde uno ve un poco las limitaciones teóricas e investigativas sobre la tesis es cuando se trata de hacer la reconstrucción de la historia del sistema de protección social. La autora hace referencia al trabajo del profesor de Derecho de la Universidad Nacional, creo que ya falleció, Gerardo Arenas, en donde se trata de periodizar en esta obra los sistemas de seguridad social y en particular el caso de pensiones. Aquí la literatura es muy amplia. Tal vez si se hubiera leído el trabajo de Poder Político y Mercado de las Reformas a la Seguridad Social o los trabajos que se presentaron en Crecimiento, Equidad y Ciudadanía ya hace mucho tiempo, si no estoy mal, hacia el año 2006, se hubiera tenido otra forma de mirar la periodización histórica que se ha hecho sobre el sistema de protección social y en particular sobre pensiones. Efectivamente, si nos vamos al tema pensional, pues eso data de las asesorías de la OIT a comienzos del siglo XX, los pactos que firma Colombia con esta organización se hace en 1919 y hay una modalidad de régimen pensional en una economía cerrada, tal como se inaugura a partir de los 20 y llega hasta el año 90. En los años 90, pues hay un ajuste estructural bastante fuerte, donde entra a predominar un régimen de dominación financiera, como lo llamaría la CEPAL, o un régimen de financiarización, tal como se denomina en la Escuela Francesa de la Regulación, y el sistema pensional se modifica sustancialmente. Este es un tema de gran actualidad, porque pues, en este momento, en esa reforma que por atrás está metiendo el gobierno, en esa reforma laboral originada en el decreto 1174, se logra un componente que ha querido la tecnocracia y el gran capital, y es tratar de obtener pensiones por debajo del salario mínimo. Ahí aparece el programa de los BEPS, como una manera de quebrar pensiones iguales a un salario mínimo y de hacer algo sobre el cual estamos asistiendo. Formalizar el trabajo, en el cual esa formalización del trabajo va a girar en torno a que el trabajador o el informal va a estar asociado, va a estar afiliado a salud a través del régimen subsidiado, va a estar afiliado a pensiones a través de BEPS y va a estar afiliado a riesgos laborales. El asunto acá es que los trabajos que hemos hecho nosotros, fundamentalmente, vemos que los BEPS solamente dan en promedio 43.422 pesos como auxilio pensional mensual, una suma que está por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza y muy lejos, por encima de la línea de indigencia y muy lejos de la línea de pobreza que fue estimada a finales del 2019 en 256.594. Quiero terminar esta intervención con algunas ligerezas que tiene el material que me entregaron por escrito. Por ejemplo, en la página 52 aparece la nota de pie, página 86, que dice textualmente lo siguiente: aunque Simón Bolívar había acuñado la expresión seguridad social en la Constitución de Angostura, y por ese término que acuñó Simón Bolívar, término que entre otras cosas se vuelve a reproducir en el discurso de Olaya Herrera
una vez se ha finalizado la guerra con el Perú, en el cual él manifiesta que este conflicto internacional puso en peligro la seguridad social de la nación. Entonces, este término de seguridad social, tal como está citado y tal como se interpreta, hace referencia a la seguridad política de la nación, es decir, a la seguridad de su autodeterminación nacional. Por eso, cuando uno se mete con la seguridad social, prefiere el concepto de aseguramiento social. Y como lo diría Pierro Sambalón, ese aseguramiento social se construyó históricamente, obviamente con el modelo bismarckiano, después con el modelo weberiano, pero cuando aparece con el canciller alemán, es pasar la técnica de los seguros privados, comerciales, al manejo de lo social. Rosabalón ha desarrollado muy bien esta idea en términos de que ese ejercicio, que obviamente está apoyado por la ley de los grandes números, que tiene un gran componente actuarial, permite predecir lo social. Por lo tanto, si se puede predecir lo social, uno puede asegurar lo social. Entonces, es preferible hablar de aseguramiento social en su componente de pensiones para evitar confusiones con el término de seguridad social, que en nuestro caso podría ser, para no ir tan lejos, a la seguridad democrática, por decirlo de alguna manera. A mí me pareció muy interesante la reflexión de Sandra a propósito de lo público, me parece muy bien logrado, pero creo que en el componente de protección social y en particular en pensiones hay graves limitaciones. Gracias. Eso sería mis comentarios. Bueno, gracias, profesor Oscar. Pues yo sugiero que escuchemos los otros dos jurados para que al final Sandra pueda entonces replicar a las distintas preguntas y cuestionamientos. Pasamos entonces a dar la palabra a la doctora Urfari Velandia Narana. Buenos días. Buenos días. Pues, muchas gracias también por la invitación para participar como jurado de esta tesis. Para mí fue la oportunidad de, pues como yo soy economista, fue la oportunidad de leer un texto asociado a pensiones que tratan de algo diferente. Pues en este caso, Sandra lo que quería no era discutir, entendí yo, ¿no es cierto? Ya me dirá si estoy equivocado o no. Entendí que no era el objetivo de discutir si un sistema pensional era mejor que el otro, o si cuál era más, no sé, recomendable, sino cómo construir y describir los discursos justamente que hay sobre el sistema de pensiones en cuanto a lo público. Es lo que yo entendí. Para mí, pues, es algo, digamos, novedoso por la disciplina y la forma en que, digamos, abordó siempre el sistema de pensiones. Entonces, mis preguntas para Sandra van a estar como más vinculadas con eso, con mi quehacer cotidiano, porque nosotros siempre, bueno, digo nosotros, es decir, desde la economía y los análisis económicos que estoy acostumbrada a leer siempre y hacer, siempre miramos o analizamos con miras a hacer recomendaciones de política pública. Y yo sé que todas las conclusiones que Sandra obtuvo en su trabajo son conclusiones asociadas a la categoría y al análisis que se le permitió hacer toda la descripción que me parece muy valiosa y rica. Yo pues les hice ya mis comentarios en el texto que envié de la evaluación y el concepto de mi tesis, no los voy a repetir aquí, pero sí entonces tengo dos preguntas. Una es como, ¿cuál es en pinta de ese contraste y de esa necesidad que nosotros tenemos de seguridad social, de asegurarnos mucho mejor, digamos, un nivel suficiente de ingreso? O sea, lo veo desde el punto de vista de economista, ¿cierto? Que la pensión
No es solamente esa relación de solidaridad intergeneracional o de suavizamiento del consumo, en donde el trabajo que se hizo cuando se tenía vitalidad y se tenía una edad joven, se tenía capacidades productivas, se hizo un ahorro, si quieres llamarlo, o una inversión que no es voluntario, es obligatorio porque es impuesto por el Estado para gastar en esa vida adulta, ¿cierto? Eso en términos generales es un suavizamiento del consumo. O sea, no me consumo todo ahorita, hay una partecita que se me retiene, que es el ingreso, es el impuesto, y con ese impuesto se me financia un consumo en el momento posterior de mi vida, ¿cierto? Así lo vemos también desde el punto de vista de la economía. Y también hay una, digamos, hay una o digamos mi preocupación es más bien cómo mantener esas relaciones, esas seguridades de protección social hacia el futuro. En particular, me llama la atención que en ningún momento en la tesis se encontró que haya una discusión sobre cómo solucionar las inequidades o las desigualdades que se generan en ese disfrute de una pensión futura, pero que se generan al interior de las familias, al interior de los hogares. Porque si bien es cierto, y tú lo mostraste ahorita en la presentación y a lo largo de la tesis, pues está vista la pensión como un beneficio individual, como algo que se obtiene individualmente, pero realmente las decisiones de participar en el mercado laboral o no se toman también a nivel familiar. ¿Cierto? Entonces, detrás de todo ese sistema hay una idea de familia ideal, donde el hombre es el proveedor por ejemplo, si hay un matrimonio, ¿cierto? El hombre es el proveedor, la mujer está en la casa o los otros miembros de la casa producen servicios en el hogar y esa pareja se mantiene durante toda la vida, pero digamos que los hogares y los conceptos de hogares modernos ya no están marcados, digamos, con esa definición ideal. Y ahora, digamos que se estudian las relaciones intrafamiliares y las decisiones que se toman dentro de la familia, siempre se han visto como una caja negra, ¿sí? De decisiones privadas, en donde lo público allí no interviene, aunque justamente es allí donde se configuran esas decisiones de participar o no en el mercado laboral, que al final se ven en todas las consecuencias que ya tú relataste, de participación o de posibilidades de disfrutar de esa seguridad social en la pensión. Entonces, mi pregunta, o digamos son dos preguntas en general, ¿cuáles serían las recomendaciones de política pública que tú sacarías de la tesis en cuanto al sistema pensional? Y lo otro es cómo ese concepto de lo público tú lo puedes conectar o se podría conectar en esas decisiones intrafamiliares que al final determinan esa participación en el mercado laboral y por ende en el disfrute de unas pensiones. Listo. Muchas gracias, profesora Alfari. Entonces vamos a escuchar al tercer jurado, el doctor César Giraldo. Buenas, ¿me están escuchando? Sí, profesor, sí. ¿Puedes abrir la pantalla? Listo. ¿La cámara? No, la tengo encendida, lo que pasa es que está el computador procesando eso. Ok. Listo. Muy bien. Ya. Sí. Sí. Bueno, no, pues un saludo pues a Sandra, pues a los que están presentes, a los jurados, y al director y al codirector de la tesis. Bueno, yo, cuando Sandra estaba haciendo referencia en el trabajo sobre el tema de la presencia del Estado, en el tema pensional, porque pues todo se da, digamos, parte del debate al hecho de que una parte del sistema pensional colombiano está privatizado, pues a través del régimen de ahorro individual. Como todos sabemos, Colombia tiene un sistema de pensiones particular en el sentido de que es un sistema dual. O sea, no es ni público totalmente, ni privado totalmente, ni tampoco son pilares, aunque yo sobre el tema de pilares ahorita yo voy a hacer algún comentario. Entonces,
ahí surge la participación del Estado, y frente al tema de la participación del Estado surge la pregunta de lo público. Claro, obviamente Sandra hace una reflexión sobre el tema público, y pues una de las, digamos, de lo que sale de la discusión de Sandra, es que lo público ya no es sinónimo de lo estatal, también lo público está presente en lo que es la presencia de un régimen de pensiones. Sin embargo, hay una, digamos, ese tema que ella toca frente al tema de pensiones, que es un tema interesante porque nos lleva pues, a la discusión del Estado y de la administración pública, pues en el sentido de que se han privatizado muchas funciones del Estado, pues, no solamente pensiones, sino parte de la política social y lo que tiene que ver con infraestructura. Pero digamos, sigue siendo un asunto estatal porque el Estado termina siendo regulador. De hecho, que eso, digamos que ahí Sandra no menciona eso, digamos, explícitamente, aunque sí está implícitamente, pues en el trabajo, porque nosotros pasamos a un Estado contractualista, o sea que el Estado en la provisión de los bienes y servicios públicos lo que pasa es a manejar relaciones de contratos con agentes proveedores de bienes y servicios públicos, agentes privados. Entonces sigue siendo un asunto de carácter estatal, solo que en la medida en que el Estado es un regulador, y por eso ella habla de la gubernabilidad y la gobernanza, porque pues se trata de que el Estado genere la regulación y los insumos positivos y negativos que induzcan el comportamiento de los agentes, a donde el Estado quiere dirigir la política pública, y en este caso tiene que ver con el tema de las pensiones en la medida en que hay agentes privados. Entonces, sí es un asunto estatal en ese sentido. Esa es una discusión más general, pues sobre lo público, que aquí lo estamos encontrando en el tema de las pensiones, pero que pues obviamente es una reflexión más general que abarca otro tipo de bienes y servicios pues sociales y la cuestión de infraestructura física. En cuanto al tema del análisis de la información de prensa, bueno, yo la primera pregunta que me hago frente al planteamiento que hace Sandra es que es una fuente objetiva para poder hacer, digamos, un estudio sobre las palabras que utilizan y con base en eso buscar relaciones, porque pues todos sabemos que, por ejemplo, el tiempo pues es propiedad de quien es dueño del principal fondo de pensiones privado, y quien paga la pauta en los noticieros y en los periódicos, pues básicamente son los dueños de los fondos privados de pensiones. Entonces, claramente, eso va a llevar a un sesgo en las palabras que aparecen en el análisis. O sea, pues pretender buscar la prensa como una fuente objetiva de información, pues claro, pues Sandra lo está diciendo y lo está referenciando, pues ahí lo que surgen son lo que ella llama los gremios del sector financiero, pues que finalmente son los grupos económicos, que son los dueños de los sistemas de pensiones. De hecho, hay una discusión, pero pues no se trata que se plantee aquí, de que ya la representación del sector privado es los gremios en sus espacios públicos, sino que son grupos económicos en los espacios ocultos que se tienen con el poder. Pero bueno, eso no es una discusión que se pueda llevar acá en torno a eso. Y claramente, pues, desde la perspectiva de los poderes económicos que están interesados en privatizar las pensiones porque todavía hay un componente público, pues lo que ellos alegan es la sostenibilidad financiera, y cuando hablan del tema de la solidaridad, lo que están hablando es del tema de los privilegios de ciertos sectores que tienen en torno al tema de las pensiones. Y pues, empezando por el tema de la sostenibilidad financiera, si uno mira las cifras, y Oscar incluso ha mencionado eso, Oscar Rodríguez, Colombia tiene uno de los déficits, o sea, es de los países que menos presupuesto público destina al tema de las pensiones en el mundo, si no es el que menos. Pero bueno, o sea, lo digo porque todos los sistemas de pensiones en el mundo tienen un costo fiscal, y Colombia es de los más bajos del mundo, en parte porque no hay pensiones, no hay pensionados. O sea, entonces sí hay un problema de cobertura en torno a eso. Y entonces ya ese argumento
es un argumento que no es cierto, pero que obviamente desde la perspectiva de quienes están promoviendo el debate a través de los medios de comunicación, pues es el argumento que quieren señalar. Y también el tema de la inequidad del sistema, que es un tema también discutible porque, pues obviamente no es el tema que se plantea aquí y no lo, digamos, no se trata de abordarlo, pero el tema de la inequidad del sistema de pensiones quiere decir que el que tiene pensiones es un privilegiado frente al que no lo tiene, pero resulta que es que el problema es el que no lo tiene. Pero bueno, no, pues esa es otra discusión que habría que dar en otro campo y que no está planteada por Sandra y por lo tanto no quiero, digamos, hacer esa discusión porque pues nos saca del tema. Y también hay que tener en cuenta que las opiniones del gobierno reflejan la posición de los poderes del sector financiero, así como la prensa. Pues cuando uno mira, por ejemplo, lo que decían los ministros de Hacienda y los análisis institucionales, porque de alguna manera es el poder financiero el que está dentro del control del gobierno, como lo plantea Sandra cuando habla del tema de la financiación. Bueno, siguiendo pues con el de la solidaridad, yo hasta donde tengo entendido, en el régimen de ahorro individual no opera el principio de solidaridad. Sin embargo, en Colombia eso tiene un matiz, porque en Colombia el RAIS tiene la garantía de la pensión mínima. O sea, si nosotros hablamos de un régimen de ahorro individual puro, o sea, es decir, como el fondo chileno, el sistema chileno, pues no hay solidaridad. O sea, usted se pensiona con lo que ahorró y así hace un cálculo actuarial y con base en ese cálculo actuarial, usted tiene la pensión. En Colombia está la garantía de la pensión mínima, que eso surgió en la forma como se negoció el sistema. La existencia de la garantía de la pensión mínima, que es un salario mínimo, y que realmente se paga con un fondo, y si no, después un fondo que se tiene que constituir para eso, y si el fondo se agota, tiene que ser el Estado el que tiene que plantearlo. Me lleva a la afirmación, pero pues obviamente en Colombia esa afirmación no ha circulado, y tampoco, Sandra, que el sistema de ahorro individual en Colombia es un sistema de pilares, y el primer pilar es el salario mínimo. O sea que no es exactamente ahorro individual puro, pero eso es un debate que no lo está planteando Sandra, es un debate pues que yo tengo con mucha gente y que no, y lo planteo más como una opinión personal, no como una, digamos, un comentario del trabajo de Sandra, pero ahí sí está lo que planteó Oscar en el comentario anterior, que pues obviamente ahora se quieren desmontar, o ya se desmontaron de ese sistema de, digamos, de la garantía de la pensión mínima con mecanismos de beneficios económicos periódicos, con el famoso decreto 1174, pero obviamente, pues obviamente Sandra no puede hablar de eso porque ni lo planteó ni cuando escribió el trabajo había salido ese decreto, entonces eso, digamos, simplemente es un comentario para la discusión hacia futuro, pues no sobre el tema. Ahora, cuando Sandra plantea el tema del debate en torno al tema de las pensiones, pues dice que es un debate entre el Estado y agentes privados. Y los agentes privados pues son los empresarios, porque obviamente no es la gente. O sea, los privados no son los trabajadores, ni es el pensionado, ni es el afiliado. Y hay un problema de representación política en torno al tema del debate de las pensiones. El pensamiento experto, pues que citan es el pensamiento experto financiado por, olvídense a los poderes financieros, por ejemplo, ANIF, que opina mucho sobre el tema de pensiones, pues ANIF, el sueldo se lo paga es Sarmiento Angulo, al director. A Sofondos, pues el sueldo se lo pagan los dueños de los fondos de pensiones, que son los grupos financieros. Y Fedesarrollo, pues en la Junta Directiva de Fedesarrollo está Ojanín y ahora está el presidente del Grupo Sura. O sea, Fedesarrollo no es una opinión objetiva ni es un saber experto. Pues por lo menos en el tema de pensiones, porque cuando otras opiniones planteaban sobre las pensiones o no salen por la prensa, o cuando salen por la prensa están diciendo que son tomadores de renta que representan los beneficiarios de los sistemas de pensiones, que es un debate bastante torcido en torno al tema de las pensiones. Bueno, yo
digamos, yo tengo una pregunta ya más que es, pues que Sandra sí lo discute. Yo estoy de acuerdo con Oscar que el debate sobre lo público es un debate muy amplio y da cuenta de toda la literatura importante y pertinente que hay en torno al tema de lo público. Yo diría que hay una discusión de fondo porque pareciera ser que a mí me parece que hay una afirmación general que se hace a lo largo del texto. No podría decir exactamente en qué punto, sino que lo veo por todo lado. Pues un sistema de pensiones es un sistema que acumula fondos para pagar las pensiones de los que se pensionan. Es un sistema de ahorro. Y el sistema tiene unas reservas y pues el diseño de un sistema pues parte pues de un análisis actuarial, y para eso hay actuarios y para eso hay expertos y sobre eso hay toda una pues una literatura y un saber técnico que yo no soy experto, sé que existe, pero digamos hay dos concepciones en torno a eso, porque el Estado también acumula reservas. Las reservas que están acumulando no son tan grandes como las que acumula el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual, cada uno tiene una cuenta de ahorro. En el sistema público, pues, el ahorro es colectivo porque es un fondo común. Bueno, hay el reparto simple, que el ahorro individual, pues hay todo un debate teórico en torno a eso que, pues, está en el fondo de toda esta discusión, que probablemente se hubiera podido ampliar como ese fondo, pero aquí hay un principio que está de por medio, y es que en el régimen de ahorro individual, la pensión depende de lo que ahorre cada uno y el rendimiento que ese ahorro tenga en el mercado de capitales. O sea, es una mercancía que usted está comprando en el mercado de capitales. Ya voy a terminar eso que te vi la cara ahí. Pero en el sistema de público, el principio de la solidaridad es que todos ponen a un fondo común a través de la tributación y de ese fondo común se toman de acuerdo a lo que se necesita, o sea, de cada uno de acuerdo a su capacidad, a cada uno de acuerdo a su necesidad. O sea, hay un enfoque político distinto entre el ahorro individual y entre el Estado. El Estado también tiene que ahorrar, pero ahorra bajo unas condiciones distintas, es un ahorro colectivo, probablemente parte de la solidaridad está que el que aporta paga al que sale, pero eso depende de un cálculo actuarial, porque hay una afirmación que se hace en el documento, comillas, dice Sandra: seguridad social en pensiones en Colombia está como un sistema de protección social que hoy en día tiene un marcado perfil financiero en el sentido de constituirse como una masa de dinero que tiene flujos permanentes en función de los compromisos obligatorios de los participantes, los cuales no pueden cumplirse de manera distinta a los aportes de dinero que unos hacen para satisfacer las posibilidades de otros. En todo el mundo es así. El problema es si el ahorro va parte sobre el principio de la dispersión de riesgos y el ahorro y el cálculo actuarial que hace un ciudadano cuenta de ahorro individual, o la solidaridad que se crean fondos comunes para pagar los eventos que cada uno tiene que hacer. Bueno, ahí dejaría mis comentarios y muchas gracias. A usted muchas gracias, César. Pasamos entonces al cuarto punto, que es la discusión entre el aspirante y los jurados para que se haga la defensa y las réplicas necesarias del caso. Sandra, por favor. Bueno, muchas gracias, profesores, por los comentarios, por hacerme pensar el desarrollo del trabajo pues mucho más lejos de lo que yo alcancé a llegar en mi tesis. Decidí, como decía el profesor Oscar, pues no hacer todas las alusiones a las preguntas que me hicieron en la presentación y reservarla para este espacio. El profesor Oscar me invitó a reconocer esos dos programas de investigación desde la ortodoxia y la heterodoxia en relación con la protección social e invitarme a pensar el sistema de seguridad social en pensiones desde esta perspectiva de las mediaciones entre lo económico, lo político y lo doméstico.
Y yo no había efectivamente hecho esa revisión de esos enfoques o puntos de partida teóricos, y lo agradezco mucho. Efectivamente ya he empezado a hacer la revisión del trabajo que me propuso, que no conocía, editado por la profesora Dexia Arévalo, y pues ahí he encontrado pistas no solamente para esa ubicación teórica, sino también para pensar más allá de lo que alcancé a revisar en la tesis, para pensar la importancia, la relevancia del campo jurídico para explicar la transformación y la situación actual de lo pensional. Entonces, si bien no hice la revisión pues para la tesis, es una tarea que estoy empezando ya, de hecho, para las publicaciones, como me lo recomendaba el profesor, y pues agradezco mucho esa ruta marcada pues por sus recomendaciones. Sí, empecé entonces a revisar, como me lo recomendó el profesor Oscar, el concepto de deuda de vida, y efectivamente encuentro esa relación profunda entre la deuda de vida y la solidaridad. Dado que esa deuda de vida se refiere al reconocimiento pues de la dependencia entre las personas y los grupos sociales en diferentes tiempos. Ello tiene pues una relación con la solidaridad, como lo planteo en la tesis. Esa deuda de vida alude a esa dependencia sin la cual las sociedades no permanecerían en el tiempo, mientras que la solidaridad es sería la respuesta a ese reconocimiento de la dependencia, el valor social que hace que se actúe en consecuencia para abonar esa deuda. Por ese reconocimiento de deuda de vida se produce la transmisión de valores sociales de una generación a otra, como ocurre en el sistema pensional, como ocurre con los aportes de una generación trabajadora para satisfacer las necesidades de bienestar de la generación pensionada. Entonces encuentro pues que el concepto de deuda de vida alimenta la reflexión sobre la solidaridad, que efectivamente es uno de los temas centrales de mi tesis. Aludí al profesor Oscar también pues a los otros contenidos del concepto de las variedades del capitalismo y el estado de bienestar. Yo pues hice una discusión especialmente sobre el estado de bienestar y no sobre las variedades del capitalismo, no con el ánimo, o no lo planteé en ese momento pues como uno de los objetos centrales de la reflexión, pero sí tampoco con una mirada pues ingenua de pensar de considerar que en Colombia o en América Latina, pero particularmente en Colombia, hubiésemos tenido los alcances del estado de bienestar que la literatura muestra pues de otros contextos. Yo efectivamente parto pues o creo más bien dudo de esa existencia del estado de bienestar, y creo que la seguridad social en Colombia no solamente tiene pues los tintes de un estado que intenta por múltiples razones en su proceso de transformación dar formas de bienestar a la población, sí que tenga los alcances pues de un bienestar pensional como lo tienen como el alcance que tienen los estados de bienestar o los estados de bienestar desarrollados. Sin embargo, pues sí es un referente significativo para mí ese estado de bienestar en América Latina, pues porque en todo caso la seguridad social en Colombia pues produce bienestar, las pensiones en Colombia producen bienestar con base en unas características del Estado que tenemos y de la relación que tiene el Estado con los gremios económicos y con la capacidad también de la sociedad para exigir y demandar y lograr satisfacciones concretas a sus demandas de bienestar. Entonces, bueno, son todas estas recomendaciones que me parece que están siendo útiles para la construcción de las publicaciones que voy a hacer de la tesis, y efectivamente pues son vacíos que encontró el profesor y que son mejoras sustanciales para el trabajo. Particularmente en la recomendación sobre ampliar la reflexión del campo jurídico, pues yo encuentro mucho potencial para el desarrollo futuro de mi trabajo y de una línea de trabajo por ese lado, pues porque efectivamente en la tesis encuentro que esa relación entre las diferentes, o esa forma de comportamiento público de las diferentes agencias del Estado,
pues es muy significativo o es sustancial para comprender la transformación de lo pensional. Yo un poco decía en la tesis que el Estado no es una entidad monolítica, sino que hay distintas agencias que piensan y dicen cosas distintas sobre las pensiones en la generación de la opinión pública. Y en ese sentido, pues, la generación de normatividad postula unas cosas, las agencias del Ejecutivo con el Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación dicen cosas y apuestan cosas distintas por la seguridad social, pero definitivamente, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene papeles muy diferentes y ha tenido, de hecho, pues un papel relevante, central en el mantenimiento de un perfil de garantía de derechos en las pensiones. Entonces, sí, si bien pues creo que es una necesidad de desarrollarlo en trabajos posteriores, en todo caso reconozco pues la relevancia del campo jurídico y de su análisis de manera más detallada para comprender la transformación y el estado actual de las pensiones. Es una mala comprensión de una fuente bibliográfica esto que me decía el profesor Oscar sobre el concepto rastreado por allá en documentos de antes de mitad de siglo sobre el uso de la seguridad social, una mala comprensión de una fuente bibliográfica. Y también me hacía una reflexión el profesor sobre el concepto, sobre la palabra de financiarización en lugar de financiarización. En esa decisión de utilizar financiarización, pues me basé en una obsesión gramatical por el origen, la raíz de la palabra, que significa, financiarización significa esta extensión de la lógica de lo financiero al mundo social y en toda la economía y en general, pues en la vida social actual. Y dado que no se refiere a financiar, sino a extender la lógica y la racionalidad financiera, pues utilicé el concepto incluso pues con base en una fuente que usa la palabra, no una fuente experta en el tema de financiarización, pero sino una fuente gramatical. Tal vez esa era otra de las ligerezas que el profesor Oscar pues me resaltaba en el documento. Sí, efectivamente, pues hice revisión del documento de envejecimiento sin crisis y de esa reacción que hace Stiglitz en el documento de los 10 mitos. Yo no hice, pues no me referí con profundidad a los mitos de la seguridad social, apenas hice alusión pues a algunos de ellos sin que hubiera un comentario directo pues en el documento. Pero siento que especialmente los mitos que resaltan Stiglitz y el otro autor que lo olvido, en relación, mitos que denominaron de economía política, pues tienen una relación estrecha con la configuración con las lógicas del campo jurídico que hacen que el sistema de pensiones tenga las características actuales. Bueno, en relación pues con los comentarios que me hizo la profesora Durfari, yo apenas con el concepto amplié algo sobre el análisis de la prensa en la presentación. No me extendí pues mucho más allá, esperando también si conversábamos sobre el análisis, el procedimiento analítico con la prensa que se hizo en la tesis. Ahorita voy a aludir a si es efectivamente una fuente objetiva o no. Entonces me preguntaba la profesora Durfari que cuáles serían recomendaciones de política pública. Y bueno, yo la primera cosa que concluyo en la tesis es que definitivamente las decisiones que tomamos las personas y las familias sobre lo pensional son decisiones muy desinformadas, y que esas decisiones son muy desinformadas en buena medida debido a que el mundo pensional o todas las cosas relacionadas con el tema pensional han sido tratadas en la opinión pública como temas muy complejos, como temas que como uno no las entiende, por lo menos en el diálogo, en las entrevistas, como uno no entiende de eso, dice la gente, entonces pues lo que me digan, donde me digan que hay que afiliarse, yo me afilio. Eso lo muestra el número de personas que se pasaron del régimen, que se pasaron pues del Instituto de Seguros Sociales a las AFP cuando empieza el régimen paralelo.
Entonces la gente no, o sea, tal vez se hace preguntas como me lo manifestaban en las entrevistas, pero dada la complejidad y sobre todo el lenguaje encriptado con el que se habla de lo pensional, pues la gente termina tomando decisiones, les digo, no quienes deciden sobre las inversiones de las masas patrimoniales de los fondos, sino los afiliados, tomamos decisiones sobre dónde invertir y sobre y otras consideraciones como a cuál de los fondos, si el conservador, el moderado o el de mayor riesgo, más con base en información muy limitada o con una comprensión muy limitada. De ahí que la primera cosa que yo sugiero es que pues hay que producir información pública mucho más clara, desencriptada y yo creo que menos sesgada para que la gente tome decisiones, y esa información pública pues no solamente puede darse por la vía de la prensa, sino por la vía incluso pues en los lugares de trabajo y de otras formas para que la gente tome decisiones, por lo menos no digo otro tipo de decisiones, pero sí decisiones informadas sobre la base de comprender que su ahorro, que lo que contribuye al sistema pensional, dependiendo del régimen en el que cotice, pues tiene un componente de solidaridad cuando lo contribuye a una bolsa común como en el régimen de prima media, y que también incluso si ha tenido salarios todo el tiempo, salarios mínimos o muy cercanos al mínimo, pues es muy probable que no le alcance para la pensión y que toque esperar la solidaridad del fondo de pensión mínima para poder que logre su pensión al final. Creo que pues información que haga relevante la forma en la que se financian las pensiones de las personas, creo que podría ayudar también a que la gente tome decisiones por lo menos más informadas. Y en relación también pues con la estructuración del sistema, en lo que he alcanzado a revisar, creo que muchos analistas convergen en la idea de la construcción de un sistema de pilares, un sistema en el que el Estado por lo menos se encargue de una pensión mínima, y que con base en eso las familias puedan tomar ya otro tipo de decisiones de mercado, que si hay ingresos superiores, que sean superiores pues al mínimo, muy superiores a ello, puedan tomar decisiones de mercado en unas administradoras distintas, pero que haya un sistema de pilares. Bueno, lo han dicho muchos analistas y yo solamente pues me adhiero a esa comprensión de que una salida para la actual situación de insostenibilidad financiera del sistema sea por ahí. Bueno, ¿cómo mantener hacia el futuro? ¿Cómo veo hacia el futuro el sistema pensional en relación con las desigualdades que se producen incluso en el interior de las familias? Yo incluso creo que la pensión familiar que existe ahora, en la que los aportes de dos personas puedan juntarse para configurar una pensión familiar, pues apunta a eso, no sé si del todo no sé si parta del todo de una consideración distinta de la familia, pero por lo menos sí tal vez apunte a que las familias que viven con los ingresos más precarizados puedan configurar entre los dos un solo ahorro y una pensión familiar. Eso mejor que no tener ninguno de los dos, ningún ingreso. Pero coincido en que el sistema está basado en una mirada tradicional de la familia, en una mirada en la que hay un proveedor que trabaja siempre toda la vida, y que normalmente ese proveedor es hombre, pero más allá de eso, en este momento, que hay un proveedor que trabaja toda la vida y que al final se hace merecedor en tanto haya sido un ahorrador suficiente a lo largo de todos esos años. Yo creo que un problema o una racionalidad que subyace en esto es que se mantenga lo pensional atado al mercado de trabajo. Es decir, que se piense que la pensión es la recompensa para los trabajadores y no una forma de bienestar para todos y todas. En la medida en que se siga atado la pensión al mercado de trabajo, pues es solamente a los trabajadores que ahorraron y cotizaron a quienes se hacen merecedores. En ese sentido, pues
creo que a lo que tendríamos que apuntar en la política pública y en la generación de una cultura distinta es a la necesidad de una protección digna para la vejez, independientemente de la capacidad productiva o de la capacidad de ahorro durante todo el tiempo laboral, sino de una forma de bienestar para todos. El profe César pues me pregunta sobre, como en dos sentidos, la objetividad de la fuente de prensa, que es efectivamente pues la más voluminosa del trabajo, y en relación pues con ello yo diría que la fuente es objetiva en tanto, si entiendo, si podría decir que objetivo significa aquí que logre estudiar el fenómeno de la configuración de lo pensional como un problema público, es decir, objetivo en tanto me permita alcanzar a dimensionar el problema completo. En el problema completo o el énfasis pues de mi pregunta de investigación es la forma en la que llegamos a comprender que lo pensional es público, o la forma en la que alguien, unos públicos en particular, unos agentes de la opinión pública en particular, logran configurar lo pensional como un problema y como un problema público. Entonces, en ese sentido, la prensa permite ello, permite rastrear la forma en la que esos lugares de la opinión pública publicitan lo pensional como un problema de quién, un problema que le interesa a quiénes y qué dimensión de eso pensional es lo que interesa. Por eso es que digo más adelante, tal vez en la cita que leyó el profesor César, que las pensiones se publicitan como un asunto de dinero, porque es esa la dimensión que a los sectores dominantes de la generación de opinión pública en Colombia les interesa visibilizar. Las pensiones como un asunto que no son de cada sujeto, que tome decisiones informadas y que eso tenga que ver con su presente y su futuro, sino un tema encriptado que es de más de 300 billones de pesos y la gente no logra hacerse una idea sobre semejante masa de dinero, no logra entender lo de los rendimientos, más allá de que digan que eso le va a generar rentabilidad a su cuenta. Entonces, esa forma de posicionar el tema pensional como un asunto de plata, creo que es funcional para los intereses de esos lugares de la opinión pública. Entonces, bueno, yo diría que la fuente es en ese sentido suficiente para entender qué es lo que le interesa vender a estos lugares de generación de opinión sobre las pensiones. Por eso, en todo caso, yo establezco un diálogo con fuentes más orales para, si bien reconozco que se genera una opinión pública sobre lo pensional encriptada y de dinero y de una cosa que no es comprensible para muchos, en todo caso, dialogo con estas personas entrevistadas y con todos los diálogos informales que les decía que tuve en la tesis, para comprender también de alguna manera cómo se traduce ese lenguaje encriptado y extraño en las representaciones de las personas sobre lo pensional y lo que opinan sobre el pensional para sus vidas en el presente y, bueno, en el futuro. Entonces, bueno, creo que la prensa cumple, en mi caso, el objetivo de permitirme rastrear esa dimensión del problema, cómo se genera la opinión alrededor de ello. Y en relación con solidaridad, yo estoy de acuerdo en que pues es mucho más clara la solidaridad en el régimen de prima media, pues porque aportamos a una bolsa común, pero creo pues que en todo caso en el régimen de ahorro individual, pues el fondo de solidaridad es una forma de manifestación el fondo de prestación mínima es una forma de manifestación de la solidaridad. En todo caso, yo creo que el seguro, me baso en Rosan Balón para decirlo, el aseguramiento social es una forma de producción de solidaridad, porque, pues bueno, esa técnica de asegurar a cada una de las personas significa que, en todo caso,
No significa que en todo caso los logros que tenga cada persona sean absolutamente producidos por esa persona, sino que mis logros en el sistema, en el mercado laboral y por tanto el ahorro en la cuenta individual obedece a mi ahorro, pero también al comportamiento de otros trabajadores que aportan recursos para que esa masa patrimonial crezca y en esa medida se mantengan los niveles se mantenga o se sostenga pues financieramente para que más adelante ese ahorro que es de un colectivo, de un montón de personas individuales, pues se mantenga y sea posible que yo tenga una remuneración mensual. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente las cuentas individuales, más allá del Fondo de Solidaridad de Pensión Mínima, no necesariamente las cuentas individuales son un resultado únicamente del trabajador, sino que en el tiempo es el resultado del sistema de cuentas individuales, que se mantenga el sistema de cuentas individuales. Por eso creo pues que aseguramiento no necesariamente pugna con solidaridad. Bueno, yo cuando empiezo el trabajo y empiezo a escribir, a hacer la revisión de literatura, tuve esa concepción y fue para mí pues significativo reflexionar sobre cómo es que la solidaridad no necesariamente pugna con un sistema de capitalización individual. Sin embargo, pues, insisto, el profe dijo que iba a referirse al sistema de pilares, pero yo creo que en todo caso el sistema de pilares no tengo elementos en este momento para decir que el ahorro individual opera es como un sistema de pilares, no lo había pensado, pero sí siento pues que el sistema de pilares sería una solución que mantiene solidaridad por la vía de la participación del Estado, pero también por la vía de un ahorro voluntario que hace que la misma masa patrimonial mantenga lo suficiente para que todos quienes están ahí logren las pensiones en el futuro. No sé si dejo escapar elementos, creo que dejaría ahí para seguir la conversación. Muy bien. Los profesores tienen alguna réplica, preguntas adicionales, profundizar o hacer énfasis en un tema para el diálogo. De mi parte no. Gracias, profesora. De mi parte tampoco. Gracias, profesor. Muy bien. No, de mi parte tampoco. Yo solo agregaría que en el régimen de ahorro individual, el componente de la garantía del salario mínimo no es ahorro individual. Ese es el problema. Pero yo dejaría así, ¿no? Me considero satisfecho con la presentación. Gracias, César. Pasamos entonces al penúltimo punto de evaluación. Por lo tanto, le pido al aspirante, a los directores de tesis, retirarse para permitir la libre deliberación de los jurados. A ustedes, profesores, les va a acompañar un funcionario del área curricular, Claudia Marcela, que va a acompañarles en caso de que requieran alguna asistencia de orden procedimental, básicamente. Entonces nosotros nos retiramos y luego Fabián, que es el coordinador logístico, nos comunica para entrar nuevamente en la sala y hacer lectura del acta final y su calificación correspondiente. Bueno, muchas gracias. Bien. Muy bien, profesores. Ustedes ya tienen el concepto, ¿verdad? Marcella ya se lo debe. Me lo remiten. Marcella ya se lo debe estar enviando a su correo, profe. Revise, por favor, si ya se la envió. Sí, ya en este momentico les envío el documento, por favor, para que verifiquen. Muy bien.
Muy bien. En la sala está Felipe, ¿cierto? Albeiro también. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces damos... Pero falta Sandra. Ah, perdón. Yo le acabo de poner un mensaje, un segundo, Sí. que se nos conecte. Sí, yo le estoy escribiendo también y llamándolo, pero no me contesta. Se fue ya a celebrar, Sandra. Ya se va a conectar, ya me contestó. Muchas gracias. Listo, ya estoy aquí. Muy bien, Sandra. Muy bien. Bueno, entonces damos lectura al sexto punto, al acta, la lectura del acta precisamente, que es firmada por los jurados y el director del área curricular. Entonces me permito hacer uso de la palabra. En Medellín, a los 03, perdón, aquí veo que no es la... Un segundo, por favor. Sí, en Medellín, a los 3 días del mes de febrero del 2021, siendo las 10 horas, se realizó la sustentación de la tesis de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, lo público en las pensiones, agentes y discursos del capitalismo financiero en Bogotá, presentada por la estudiante Sandra Milena Muñoz López. Estuvieron presentes los profesores jurados de la tesis, doctor Oscar Rodríguez Salazar, doctora Durfari Belandia Naranjo y el doctor César Giraldo. El director de la tesis, doctor Juan Felipe Gutiérrez Flores, el codirector, profesor Francisco Albeiro Acevedo, y quien preside la defensa, el doctor Renzo Ramírez Vaca, representante del Comité Asesor de Posgrados y director del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales. Realizadas la presentación y sustentación por parte de la estudiante, las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobada. El concepto de los jurados. El jurado aprueba en unanimidad la tesis de doctorado. Consideran que el asesor director debería estar presente en el momento de la evaluación para aclarar inquietudes de la tesis y comentar situaciones presentadas a lo largo del proceso. Los jurados recomiendan que el estudiante tenga en cuenta las observaciones planteadas en la sustentación y en los comentarios emitidos en el concepto de aprobación en forma escrita y oral, de forma que se ajuste el texto en pro del beneficio de la tesis. En constancia se firma la presente acta. Doctor Renzo Ramírez, representante del Comité Asesor de Posgrados. Doctor Oscar Rodríguez, jurado. Doctora Durfari Belandia, jurado. Y doctor César Giraldo. Entonces, en el nombre de la Facultad de Ciencias Humanas, Económicas y la Universidad Nacional, felicito a los directores de la tesis y, por supuesto, en especial a Sandra Muñoz por su nueva calidad de doctora en Colombia, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y, por supuesto, a todo el apoyo que nos brindaron los profesores evaluadores de esta fase final y definitiva del proyecto de tesis. Muchas gracias, profesores. No sé si tengan algo más que agregar a este protocolo. Darle los agradecimientos a los profesores, a la profesora Durfari. Sí. No, pues una felicitación a Sandra y pues que sigan ese proceso de trabajo académico, este debate. Un aplauso. Igualmente una felicitación a Sandra y obviamente a sus directores.
que son los Exacto. que tienen un gran trabajo, algunas veces no reconocido, en ciencia sí. En ciencias una tesis aparece con coautoría del director. En ciencias humanas nosotros no tenemos esa trayectoria, pero evidentemente los éxitos de la tesis están asociados a la dirección de la misma. ¿No? Que una felicitación para los directores. Sí, muchas felicidades, Sandra, y también directores de tesis. Muy bien, Muchas entonces, gracias a todos. gracias a ustedes. Entonces, Muchas gracias. Sandra, Gracias. palabras finales. Sí, profe Renzo, es que de pronto en el acta haya quedado en el nombre de la tesis del sistema de pensiones en Bogotá. Creo que así lo leíste, de pronto para que quede en el acta Ah, muy bien. correctamente. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, Felicitaciones, Sandra. Saludos. Felicitaciones, Mi Sandra. resto de día. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, señores jurados. Muchas gracias. Felicitaciones, profe Felicitaciones. Albello. ya está celebrando, ¿sí? Acá están los compañeros, sí. Hasta luego. Muy bueno. Felicitaciones. Hasta Chao, luego, pues. que estén muy bien y Hasta luego. felicitaciones, Sandra. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. ¿Qué?